Bueno, pues lo que acabamos de ver y más que nada escuchar podría ser perfectamente el resumen del desencuentro entre Marian y Andrés, con un final bastante triste para una historia de amistad, aunque este no tendría por qué ser el final si un buen mediador se encargara de intentar reconstruir esa historia. Desde luego la historia no quedaría eh, de la misma forma que antes, no volvería a ser la misma historia de antes, por aquello de que al sacar un clavo siempre va a quedar ya el agujero, pero usando una metáfora podríamos rellenar ese agujero con polvo de oro brillante, que es lo que hacen los japoneses en el arte del kitsugi. En cualquier caso, yo creo que esta historia de amistad en concreto, y probablemente cualquier historia de amistad merezca al menos el intento. Entonces, el intento de reconstrucción. Entonces, a alguien, cuando yo os preguntaba en la charla del 20 de diciembre pasado, cuando yo os preguntaba cómo afrontaríais vosotros este caso de mediación si fuerais los mediadores, alguien comentó que antes que nada habría que aclarar quién decía la verdad y quién no, si Marian o Andrés. Pues bien, para responder a esta pregunta tendríamos que contestarnos antes a otra pregunta, que es si ha existido realmente competencia desleal tal y como Marian denunció. Voy a hacer aquí un paréntesis antes de contestar a esta pregunta para decir que esta es una de las razones por las que yo comenté en la charla que, en mi opinión, es conveniente que el mediador, es preferible que el mediador, ya digo en mi opinión, sea jurista o al menos tenga amplios conocimientos de derecho, porque los conflictos nunca son puramente sentimentales, suelen girar alrededor de hechos cuantificables jurídicamente, como es este caso. Marian acusa a Andrés de competencia desleal. La competencia desleal es una figura jurídica. Hay que tener claro qué es competencia desleal y qué no, para mediar adecuadamente en este caso. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay competencia desleal realmente en este caso? Si nos vamos a los hechos, Marian acusa a Andrés de, por un lado, imitarle, por otro lado, aprovechar los trucos que ella le está enseñando para promocionarse, le acusa también de estar robándole seguidores, de hacer publicidad falsa, de difamarle y de promocionar la misma ropa que ella en su perfil. Según nuestra ley de competencia desleal, que os he dejado un link por si queréis en la introducción de este post, os he dejado un link a la ley por si queréis echarle un vistazo. Entonces, según nuestra ley de competencia desleal, en sus artículos 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15 y 20, entre otros, se consideran actos desleales aquellos contrarios a la buena fe y en concreto, entre otros, los actos de confusión, los actos u omisiones engañosas, la denigración, la imitación, el aprovechamiento de la reputación ajena, la violación de secretos o los actos de comparación mediante una alusión explícita o implícita a un competidor. ¿Encajan las acusaciones de Marian en alguna de estas descripciones legales? Pues eso es lo que, como buenos mediadores, deberíamos indagar, si encajan o no encajan las acusaciones de Marian en estas descripciones legales. Porque, como vimos en la charla del pasado 20 de diciembre, una de las reglas fundamentales en mediación es que en las sesiones nos centramos en los hechos, ¿vale? Para evitar divagaciones que no nos llevan a ningún sitio. Entonces, desde luego, en cualquier caso y en todo momento, manteniendo como mediadores la neutralidad y la imparcialidad siempre, que son las señas de identidad de cualquier buen mediador, tanto la imparcialidad como la neutralidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo indagamos
averiguamos si estamos realmente ante un caso de competencia desleal o no. Pues mediante el counseling. El counseling vimos que es un proceso que tiene 3 fases. En este caso concreto, haríamos uso de la fase de autoexploración y autocomprensión del problema, eh, tanto por parte de María como por parte de Andrés. Les ayudaríamos a explorar el problema y les ayudaríamos a comprender el problema. ¿Cómo? Mediante las herramientas de las que también dispone el counseling en cada una de estas fases del proceso, que como vimos son, pues, por ejemplo, la escucha activa, la interpretación, la personalización, etc. Son herramientas que explicamos su significado en la charla y que en cualquier caso están en el PowerPoint del post anterior a este, por si queréis volver a echarle un vistazo. Lo que desde luego no encaja de ninguna manera en la descripción objetiva de la competencia desleal es la acusación de Marian a Andrés sobre que está promocionando la misma ropa que ella en su perfil, porque a ambos les ha contratado la misma marca de moda sostenible, por lo tanto es un argumento que no aplica en este caso, que no se sostiene. Eso no significa tengamos que olvidarnos de este asunto concreto. Lo que tendríamos que hacer sería trabajar con Marian en la personalización de significados, es decir, ¿por qué algo que en apariencia no tiene mayor importancia, algo que a un tercero ajeno al problema le parece algo irrelevante, por qué para ella es tan importante? ¿Qué impacto está teniendo eso sobre ella para que le conceda tanta importancia? Cuando a un tercero ajeno, ya digo, al problema y de una manera objetiva, no, no parece que tenga relevancia. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a los hechos. Pero como no estamos en un procedimiento judicial, sino en una mediación, que trabajemos con hechos, que trabajemos sobre los hechos, no puede nunca significar que dejemos de lado el mundo de los sentimientos, que además siempre aparecen junto con los hechos, porque si no seríamos máquinas y no es el caso. Entonces, de nuevo, ¿cómo se hace esto? Pues de nuevo aplicando el counseling, en concreto las herramientas que nos proporciona el counseling para esto, para trabajar el mundo de los sentimientos. ¿Qué herramientas? Pues por ejemplo, al inicio de la narración de los hechos, podríamos, al inicio de la narración de los hechos, por parte de Marian y por parte de Andrés, podríamos usar las distintas formas de reformulación. Por ejemplo, repetir las palabras que percibamos que son más significativas en el relato de Marian, o repetir la última palabra de una frase que ha dicho Andrés y sobre la que se ha quedado pensativo. Por ejemplo, serían 2 ejemplos del uso de la reformulación. Podríamos usar también, como otra de las herramientas que nos proporciona el counseling, la inmediatez, que es la capacidad que debe tener un mediador para captar y trasladar a los mediados lo que están experimentando en el aquí y en el ahora, y de lo que quizás no estén siendo conscientes. Por ejemplo, podríamos decirle a Marian, ¿te das cuenta de que a pesar de que dices querer solucionar este desencuentro de forma amistosa, tu postura corporal, porque por ejemplo estás inclinada hacia la puerta, parece que indica lo contrario? Sería un ejemplo del uso de la inmediatez en este caso concreto. Podemos usar también la personalización de sentimientos.
para identificar las implicaciones que a nivel sentimental ha producido el problema. Por ejemplo, eh, para a Mariam el comportamiento de Andrés ha podido ser una decepción y le está dificultando ahora mismo volver a confiar en él. Estas serían algunas herramientas que, ya digo, podríamos usar para navegar, para movernos por el mundo de los sentimientos. Podría además ser necesario que tratásemos ciertos temas más delicados en las reuniones individuales que, como veíamos, se llaman caucus, ¿no? Y en estas reuniones individuales, por ejemplo, podríamos hacer uso de otra de las herramientas del counseling que vimos que era la confrontación, ¿vale? Que es indicarle al mediado, bueno, pues en este caso a Mariano Andrés, las incongruencias que viéramos en su relato. Y digo que sería más apropiado usarlas en una reunión individual, pues porque no deja de ser una forma de dejar, entre comillas, en evidencia a, a la persona respecto a la que estamos haciendo uso de esa herramienta de la confrontación, dejarle en evidencia respecto a la otra parte, pues porque le estamos señalando sus incongruencias, ¿no? Entonces, eso podría ser un motivo para que una de las partes dejara de confiar en nosotros como mediadores, especialmente si no hemos creado un vínculo adecuado con cada uno de los mediados, de forma que confíen en nosotros, en nuestra profesionalidad como mediadores. Entonces, hacer uso de la confrontación en el caucus, puesto que estamos solo con ellos, no tendría por qué generar tanto problema. Y luego, como en cualquier proceso de mediación que se precie, pues va a ser necesario hacer uso del mapeo del conflicto para ir quitándole las capas a la cebolla y no quedarnos en la superficie del conflicto, para poder ofrecer así alternativas de afrontamiento distintas a la judicialización del caso. Entonces, tendríamos que distinguir, por lo tanto, entre las posiciones que quieren, en este caso en concreto, tanto Marian como Andrés, los intereses, para qué lo quieren, y las necesidades, por qué lo quieren. Entonces, al ir quitándole esas capas a la cebolla, podríamos darnos cuenta, por ejemplo, que lo que Marian quiere es mantener un perfil independiente al de Andrés en las redes sociales, porque, por ejemplo, ha decidido que se va a dedicar de forma profesional al mundo influencer. Mientras que Andrés lo hace por hobby y por sacarse un sueldo extra para poder pagarse sus caprichos. Y que además esta es la razón por la que él no le estaba dando tanta importancia a cogerle prestados los trucos que su amiga le estaba dando, pues, por ejemplo, para salir más favorecido en las fotos o sobre qué hora es la mejor para subir una publicación a Instagram, etcétera. Entonces, podría salir también a la luz que Marian sobredimensionó el comentario negativo de Andrés en las redes, que por otra parte además fue una respuesta a la negativa de Marian, sin ningún motivo aparente, a hacer una colaboración junto con Andrés, colaboraciones que habían estado haciendo hasta ese momento sin ningún tipo de problema. Podríamos también llegar a la conclusión que lo que Andrés no está dispuesto a aceptar, y aquí ya entraríamos en el ámbito de las necesidades, ¿no? de aquello que es irrenunciable para los mediados, ¿no? Entonces, podríamos llegar a la conclusión que lo que es irrenunciable para Andrés es que se cuestione su integridad con respecto a sus seguidores, porque veíamos que Marian le acusaba de hacer publicidad falsa. Entonces, Andrés podría decir, mira, paso por cualquier cosa, pero no porque tú me acuses de engañar a mis seguidores, por muy amateur que yo, eh, eh, sea el enfoque de mi perfil, ¿no? Entonces, y a su vez, además,
podríamos llegar a la conclusión que lo que Marian no puede pasar por alto es que su amigo se aproveche de su know-how, digamos, de su saber hacer, eh, a cambio de nada, ¿no? Simplemente porque son amigos, ¿no? Eso es algo que Marian, que para Marian sería una línea roja, digamos, ¿no? Entonces, de esta forma podríamos buscar alternativas a la vía judicial, alternativas de solución del conflicto. Por ejemplo, una alternativa podría ser que Marian y Andrés comparecieran juntos en redes, explicándoles la situación a sus seguidores y comunicándoles que a partir de ese momento han tomado la decisión de ir por caminos separados, que tienen proyectos distintos, les podrían explicar sus proyectos y así cada uno de sus seguidores pues tomaría la decisión que considerara conveniente, ¿no? Así, manteniendo separados, digamos, el ámbito profesional y el ámbito personal, quizá la relación eh, de amistad pudiera retomarse y no se viera perjudicada por lo profesional. No sé si a vosotros se os ocurren otras alternativas. A mí me encantaría que, que este caso concreto diera lugar a que vosotros debatáis eh, entre vosotros. Y desde luego, si queréis enviarme vuestras preguntas o vuestros comentarios, pues yo os intentaré responder de la mejor manera que pueda. Quería contaros también que la verdad es que fue un placer eh, daros la charla, estar en la charla con vosotros. Me sentí muy cómoda, me sentí muy escuchada, muy acogida, que eso es muy importante para un mediador y un counselor. Y bueno, pues nada, espero eh, que nos volvamos a ver. Entonces, bueno, un abrazo a todos. Chao, chao.